La clase del día de hoy es acerca de los ácidos, ¿correcto? Es una de las funciones químicas existentes en química inorgánica. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué cosas son los ácidos? Los ácidos son compuestos que poseen en su estructura molecular uno o más átomos de hidrógeno, ¿correcto? Esa es su principal característica de los ácidos. Cuenta con la presencia del hidrógeno. Los ácidos tienen propiedades opuestas a las bases. Una de sus principales características es que los ácidos enrojecen el papel tornasol, incoloran una determinada solución de fenolftaleína, que es un indicador, neutralizan a los hidróxidos y a las bases. Los ácidos generalmente tienen sabor agrio y por su estructura y composición molecular tienden a corroer los metales, ¿correcto? Cuando hablamos de ácidos, básicamente tenemos que hablar de dos tipos de ácidos. Hablamos de los ácidos hidrácidos y también hablamos de los ácidos oxácidos, o también llamados oxoácidos. Correcto, se le conoce con dos nombres a este tipo de ácido. Estoy haciendo este pequeño mapa conceptual para que más o menos tengas una diferencia específica de cómo es que vas a diferenciar a ambos ácidos. ¿Cómo reconoces a un ácido hidrácido? Primero, tiene un hidrógeno en su estructura y uno metal acá. Mientras que un ácido oxácido tiene un hidrógeno en su estructura y también tiene uno metal. Y también presenta la presencia del oxígeno. Los ácidos hidrácidos son binarios. ¿Por qué son binarios, profesor? Porque son dos los componentes de los ácidos. Y los ácidos oxácidos son ternarios. ¿Por qué son ternarios, profesor? Porque son tres sus componentes, ¿correcto? Entonces, siempre en la estructura de un ácido voy a encontrar el hidrógeno más en la parte electropositiva de la fórmula química y al no metal en la parte más electronegativa de la fórmula química, ¿ya? Entonces, basándonos en estos dos tipos de ácidos, nosotros podemos empezar a desarrollar ácidos hidrácidos primero, ¿ya? Bien. Entonces, y hemos visto que existen dos tipos de ácidos. Ahora vamos a ver a los ácidos hidrácidos, ¿ya? Entonces, acá colocamos ácidos hidrácidos. Decíamos nosotros que la principal característica de un ácido hidrácido como compuesto binario es que nosotros siempre vamos a tener primero al hidrógeno y luego vamos a tener al no metal. Esa es la estructura. Decíamos que es binario, sí es binario. ¿Por qué decíamos que es binario? Porque está compuesto por dos componentes, el hidrógeno y el elemento no metálico. ¿Muy bien? Básicamente los ácidos hidrácidos son compuestos binarios que forma el hidrógeno por combinación química con elementos no metálicos. Pero cuidado acá, cuidado acá. ¿Cuál es su fórmula? Ahí está. Fórmula para un ácido hidrácido. Primero, el hidrógeno. Y a este hidrógeno le vamos a agregar un no metal. Pero no cualquier no metal. Este no metal tiene que pertenecer al grupo 6A o al grupo 7A.
¿correcto? Y este no metal tiene que trabajar con su estado de oxidación negativo, ¿ya? El elemento no metálico del grupo 6A o 7A tiene que trabajar con su estado de oxidación negativo para poder formar este ácido hidrácido. Por lo tanto, un ácido hidrácido nunca vas a encontrar oxígeno en su molécula, ¿ya? En un ácido hidrácido nunca vas a encontrar oxígeno en su molécula. De esta forma se genera un ácido hidrácido. ¿Ya? Entonces, profesor, cuando hablamos nosotros de nomenclatura, hablamos de nombres. ¿Y cuál sería la nomenclatura para un determinado ácido hidrácido? La nomenclatura tradicional establece que se coloque el nombre genérico, ácido, seguido del nombre del no metal, pero terminando en el sufijo hídrico, que generalmente este sufijo se utiliza más cuando el ácido está o es usado en solución acuosa, ¿correcto? Por ejemplo, mira, a ver, vamos a hacer un ejemplito acá, ¿ya? Hay un no metal que es el azufre, ¿correcto? Si tú preguntas por las valencias del azufre, te va a dar las valencias del azufre, pero te dice que una de sus valencias es negativa, la única, o sea, es -2, ¿correcto? Después tiene valencias positivas el azufre, ¿ya? Pero una de sus valencias es negativa. Entonces, recuerda que primero era el hidrógeno que trabaja con su valencia +1, más el azufre. Mira qué se genera, mira, ve. Recordarás cómo es esta reacción química, ¿verdad? Esto acá y esto acá, y mira lo que se viene. H2S. Ya está. Entonces, esta es la fórmula química que se ha producido luego de la reacción química, y mi nomenclatura tradicional me dice lo siguiente, que este es un ácido, ¿sí? Un ácido. Luego viene el nombre del no metal, sulf, y acá se utiliza el sufijo hídrico. Sulfhídrico. Ahí está. Ácido sulfídrico. Esa sería su nomenclatura tradicional, ¿correcto? Y si yo le quiero dar una nomenclatura sistemática, o también llamada IUPAC, ¿sí o no? Entonces, este será el sulfuro de hidrógeno. Sulfuro por el azufre de hidrógeno. ¿Correcto? A ver, veamos otro ejemplo. De repente, muchos alumnos se confunden con el azufre y el selenio. Pero después hacemos el selenio. Vamos a hacer primero con el cloro. Si tú preguntas a la tabla periódica por el cloro, te dice que el cloro tiene -1, +1, +3, +5 y +7. El cloro pertenece al grupo 7A. ¿Ya? Es un halógeno. Entonces, el cloro, cuando quiere trabajar con estas valencias, va a formar anhidridos con todos ellos. Y cuando trabaja con este, forma ácido. ¿Has visto? Por eso es que tiene 5. Bien. A ver, trabajemos acá. Mira, hidrógeno +1
más cloro menos 1, ¿estamos de acuerdo? Reacción química, se sintetiza HCl. Nomenclatura tradicional, ácido, clor, ¿en qué debe terminar? Hídrico. Y profesor, ¿cuál sería su nomenclatura sistemática? Clor, cloruro, ¿cloruro de qué? De hidrógeno. Correcto. Estamos bien. Los elementos que pertenecen a estos grupos son poquísimos. Como son pocos los ácidos hidrácidos que se van a generar. ¿Correcto? Bien. Veamos acá otro ejemplito más para poder ver. Por ejemplo, vamos a ver al yodo, ¿ya? No, hay que hacer con el selenio porque muchos se equivocan con el selenio y el azufre. ¿Ya? El hidrógeno, más 1 siempre, más el selenio. Mira, se confunden el selenio con el azufre, mira, ve. Selenio y azufre se confunden. Y el selenio, por casualidad, también tiene menos 2. Entonces, la fórmula sería H2SE. ¿Y cómo sería su nomenclatura tradicional, profesor? Ácido selen. Ácido selen. ¿Selen qué? Selen hídrico. ¿Y cómo sería su nomenclatura sistemática? Niuro de hidrógeno. ¿Correcto? Bien. De esta forma nosotros podemos continuar explicando cómo es que se van generando estos ácidos hidrácidos para poder ir formando moléculas. ¿Correcto? Bien. Eso ha sido la explicación de ácidos hidrácidos. Me restan unos cuantos ejemplos más. Vamos a poder continuar haciendo los ejemplos.